Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, por fin vamos a hablar del caso del juego de rol. Un caso que me habéis pedido bastante. Es un caso, yo sé que no tengo criterio, pero de verdad que este caso es muy fuerte, de verdad. O sea, os digo que puede herir vuestra sensibilidad, porque de verdad, o sea, la falta de empatía es gigante, o sea, la crueldad es muy fuerte este caso, en serio, quizás no es súper conocido, pero de verdad que es que vais a alucinar. Y pues nada, antes de comenzar deciros que he vuelto a colaborar una vez más con IATI Seguros, por si te vas a ir de vacaciones, cualquier cosa, necesitas un seguro de viaje, que sepas que en la cajita de información está el link, a mí me ayudas, es súper importante también tener un seguro de viaje, que me lo digan a mí que me quedé atrapada en unas inundaciones en Vietnam, así que bueno, pues ahí lo tienes siempre y cuando me acuerde de poner los links. En fin, tengo más de uno, por si te interesa y quieres dar una vueltecilla por ahí, pues ahí los tienes. No me voy a enrollar mucho más porque el caso va a ser largo, pues que me puedes seguir en todas las redes sociales que tengo, tú ya sabes. Y pues eso, que no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para este caso, como muchos sabréis, nos quedamos en España, concretamente en Madrid, en 1994. Y uno de nuestros protagonistas va a ser Félix Martínez Reséndiz. Este chico nació en Madrid en 1977, tenía 17 años en el momento de los hechos y era un estudiante de la secundaria. Tenía una vida muy complicada, ya que su familia era completamente disfuncional. Resulta que sus padres, bueno, padre y madre, eran adictos a las sustancias, y resulta que su padre había perdido la vida cuando él tenía tan solo un año. Su madre también perdió la vida más adelante, cuando él era un poquito más mayor. La cosa es que se volvió a casar y sería su padrastro quien sería pues la única figura que le aportaba un poquito de estabilidad en su vida. Aparte, Félix no era el típico chico como los demás que le gustaba pues eso, estar con sus colegas, jugar a fútbol. No, a él le gustaba estar entre libros y era muy selectivo también con su lectura, ya que le encantaba las lecturas fantásticas, ciencia ficción, perdón, y también le gustaba el ocultismo. Pero aparte, Félix tenía una nueva obsesión y esto era los juegos de rol, que era pues una práctica, unos juegos que había sido importado desde Estados Unidos y estaba haciendo furor en España. La cosa es que Félix estaba un día aburrido en su casa y se fue a dar una vuelta por la cancha de fútbol del barrio de Chamartín, donde cerca vivía él, y pues nada, está por la zona, ve unos chavales jugando a fútbol, él pues se da un paseo, se pone a leer y se da cuenta que hay un chaval más adelante, un chico pues de unos 20 años, una cosa así, de pie leyendo en voz alta, y le parece increíble tanto la locución de este chico, cómo habla, cómo se expresa, cómo lee, la fuerza con la que lee, pero es que aparte lo que está leyendo se le parece cautivador. Y en un principio piensa que eso puede ser juego de rol, que puede ser un máster. Ahora hablaremos un poquito más del juego de rol. Y se acerca y le dice, ¿qué estás leyendo? O sea, esto es un juego de rol. Y este chico, que era más alto, medía como 1,90 m y era más mayor, tenía concretamente 21 años, le dice, no, estoy leyendo a Lovecraft, que por cierto, me encanta. Bueno, entonces, a Félix le parece un poco decepcionante que un tío que parece tan guay no sepa qué es, pues los juegos de rol. Y le empieza medio a explicar qué es esto de los juegos de rol. Y a este chico que estaba leyendo Lovecraft le parece fascinante. Entonces, os voy a presentar primero a este chico, quien es Javier Rosado Calvo. Es un estudiante de tercer año de química, nació en 1973, también en Madrid, tenía 21 años, y era, igual que Félix, un chico que pues no le gustaba las cosas que le gustaban a los demás chavales de su edad, sino que le encantaba leer, le gustaba mucho estudiar, era un poco el orgullo de sus padres, porque el chico era increíble en los estudios. Él tenía un hermano mayor, pero que era un año más mayor que él, pero como había repetido curso, estaban en la misma clase del tercer año de química en la universidad. Su padre, por cierto, era ingeniero
ingeniero industrial y siempre favoreció que él pues fuera una persona tan inteligente, ¿no? Siempre intentaba jugar con él a juegos que tengan que ver con darle al coco, tú me entiendes, ¿no? O sea, que si ajedrez y cosas de este estilo, y su madre era enfermera. Estaba claro que los dos eran chicos muy introvertidos y que les costaba muchísimo socializar, pero cuando se conocieron de esta forma completamente casual, pues conectaron muchísimo y enseguida se hicieron súper buenos amigos. La cosa es que los chicos iban quedando cada 2x3 y resulta que durante una convalecencia de Javier Rosado, que le hizo quedarse en cama durante unas semanas por una lesión en la pierna, Félix iba a visitarle y jugaban a juegos de rol, y cada vez, pues en este caso Javier Rosado, el chico de 21 años, iba aprendiendo más la dinámica y le encantaba. Aparte, como te puedes imaginar, los padres de Javier Rosado estaban súper contentos de por fin su hijo pues tenía un amigo, porque siempre estaba solitario. La cosa es que, no sé si os habréis fijado, pero Javier Rosado es sobre todo una persona súper inteligente, pero que le gustaba también dárselas de inteligente, y enseguida como que los juegos de rol convencionales le empezaban a parecer aburridos, y pensó que él, como era tan inteligente, sería genial crear su propio juego de rol, con sus normas y todo. Un juego de rol es que es un poco difícil de explicar, si no buscaré una definición justa, pero es un juego en donde hay un máster que va guiando la partida y jugadores. Depende, es que hay 1000 millones de juegos de rol, pero al final es un juego como muy abierto, en donde según vayas tirando las cartas y el máster te vaya llevando, no hay una definición, o sea, no te va a pasar A, B y C. Al final siempre se suele jugar normalmente con un tablero, unos dados, y suele ser ambientado en un mundo de fantasía, y tiene que ser en este caso el máster, que es quien va narrando la historia, quien te va metiendo dentro de esa historia, ¿ok? Bueno, total, con esta premisa, con la premisa de que Javier quiere hacer su propio juego de rol, crea durante esta convalecencia que estuvo en su casa encerrado, pues el juego de rol Razas, o sea, se le pone el nombre de Razas. Este es un juego donde la humanidad se divide en 39 razas o arquetipos que él había inventado basándose en personajes de novelas o incluso de series y todo eso. La raza 37, por ejemplo, correspondía a los psicólogos, la 25 a las mujeres, la 22 a los hombres, la 1 al bien, la 7 al mal. Ya de por sí este juego tenía unos clichés bastante feos, pero bueno, al final eran dos chavales jóvenes sin más. Pero resulta que en este momento a Javier Rosado le empieza a aparecer como una vocecilla dentro de su cabeza diciéndole: qué aburrido jugar todo el rato en un tablero, porque él había creado, o sea, su propio tablero, sus propias fichas, donde rellenaba las cosas, todo, o sea, incluso los personajes los dibujaban, o sea, un nivel de detalle muy bestia. Pero, vuelvo a repetir, este chico empezaba como a aburrirse de solamente jugar dentro, pues eso, de un tablero y tal. La cosa es que va pasando el tiempo y estos dos amigos, Félix y Javier Rosado, empiezan a hacer otros amigotes, ¿no? O sea, es la primera vez como que el círculo se empieza a abrir, y sobre todo juegan con 3 chavales más, quien son Jacobo, Javier y Enrique, y ellos dos. Entonces muchas veces pues quedan para hacer partidas. Con todo esto nos plantamos entonces a octubre de este mismo año, de 1994, y los 5 amigos, o sea, Javier Rosado, Félix, Jacobo, Javier, Enrique, han quedado para jugar una vez más a juegos de rol. Y antes de comenzar están hablando pues de la vida, y comienzan a hablar de una cosa que ha sucedido en España, que literalmente tiene a toda España en vilo, porque es muy bestia. Resulta que 6 meses antes se había encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en Madrid de una forma atroz. Así que os voy a contar lo sucedido. Resulta que la madrugada del sábado 30 de abril de 1994, un hombre de 52 años llamado Carlos Moreno Fernández salía de trabajar. Este hombre trabajaba en una empresa de limpieza llamada El Impecable Ibérico. Me encanta ese nombre. Y pues ese día había cobrado. Era final de mes, había cobrado. Le pagaban en efectivo, en un sobre donde tenía 60.000 pesetas. Este hombre era pues un señor normal y corriente con su mujer y sus 3 hijos. Aparte, estaba muy agradecido por este trabajo porque había estado en paro durante bastante tiempo. Y como persona
de clase trabajadora, le gustaba darse un pequeño capricho cada vez que cobraba. Y este capricho era, en vez de volver a su casa en autobús, volver a su casa del trabajo en taxi. Me destruye esto, o sea, es que me destruye que un hombre... Ay, este capricho, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin. La cosa es que este hombre, bueno, tenía un pequeño secreto y es que tenía un amante, ¿de acuerdo? Que se llamaba Modesta. Por cierto, todo esto está sucediendo en el barrio de Manoteras, en Madrid. Así que después de trabajar, Carlos Moreno fue directamente a ver a su amante y después de ver a su amante iba a tomar un taxi porque había cobrado, pero ese día dijo, mira, mejor me lo ahorro y pues yo qué sé, le doy un capricho a mis hijos, lo que sea. Que decidió no coger un taxi y esperar al bus nocturno. Además, en la zona de Manoteras en ese momento no había nadie, estaba tranquilo, así que estaba esperando al autobús mientras pues eso, fumaba un cigarrillo, sin más. Sin embargo, en un momento dado se le acercaron dos tipos delgados, uno más alto que el otro, que iban completamente de negro, y le dijeron que pusiera las manos hacia atrás. Él no entendía lo que estaba pasando, le parecían dos críos, hasta que el más bajito como que le cogió las manos y se las puso atrás, y el más alto, sin mediar palabra, le clavó aquí de una vez el cuchillo, un cuchillo que llevaba. Claro, en ese momento Carlos Moreno comienza a forcejear, no entiende lo que está pasando, pero el más bajito comienza a darle estocadas por todo el estómago. O sea, tú imagínate el dolor, no entiende lo que está pasando, cada vez está más débil, pero él intenta forcejear, intenta gritar, y la cosa es que la parada de autobús donde él estaba como en una calle que era, por así decirlo, cuesta, y por la parte de atrás era un terraplén y caía a un descampado. Entonces se caen hacia atrás, siguen forcejeando, él no para de gritar, Carlos Moreno no para de gritar, y uno de ellos le mete la mano en la boca como para callarlo, pero él aprovecha para morderle lo más fuerte que puede, y Carlos Moreno se quedaría con un trozo de guante, o sea, sabe que tiene guante en la mano. O sea, esto ya indica que estaban preparados para hacer esto. Seguirían forcejeando hasta que uno de ellos le cortaría aquí, y la otra persona le abrieron también en la parte del abdomen, sacando todo, pues vísceras y todo lo que había en su interior. Y lo peor de todo es que el sobre con las 60.000 pesetas seguía en el bolsillo de Carlos Moreno. O sea, eso no había sido un robo. Esas dos personas iban preparadas, iban con guantes, iban vestidos de negro, atacaron a un buen hombre que que estaba tranquilamente esperando el autobús para llegar a su casa sin motivo alguno. Claro, como te puedes imaginar, esta noticia conmocionó a toda España porque andaba suelto una persona, porque la policía no había encontrado absolutamente nada, andaba suelta una persona que había hecho algo atroz a un hombre que ni siquiera le habían robado, el cuerpo lo encontraron a la mañana siguiente, lo había encontrado, en este caso, un autobusero que paró también a hacer la parada reglamentaria, se asomó por el terraplén y vio el cuerpo. Tú imagínate el shock. Según la autopsia sí que se supo que se había hecho con dos armas distintas, eso sí se sabía, pero ya está. Aparte, estamos en 1994, el ADN brillaba bastante por su ausencia. Bien, pero en este momento tenemos que recapitular. Si os acordáis, nos habíamos quedado en que Javier Rosado y Félix y sus amigos, que eran Jacobo, Javier y Enrique, estaban jugando una nueva partida de rol porque ellos eran muy amigos y todo esto. Y mientras esto estaba sucediendo, estaban comentando lo sucedido con la víctima, con Carlos Moreno. Pues en ese momento, Javier Rosado y Félix comienzan a pavonearse, a decir que lo que había pasado con esa víctima lo habían hecho ellos. Que ellos habían simulado, habían recreado, mejor dicho, el juego Razas. Y que claro, como en todos los juegos hay unos sacrificios. Y el sacrificado en este caso había sido, pues Carlos Moreno, y pues qué pena, pero qué es lo que tocaba. Y además los dos empiezan a decir que tienen muchas ganas de volver a repetirlo, que en breves van a volver a repetirlo. Claro, tú esto te lo puedes tomar de dos formas distintas. Una de ellas es decir, chico, estás fatal, ves al psiquiatra, en serio estás fatal, o decir, igual es cierto.
Y Enrique, sobre todo, o sea, este amiguito Enrique se lo tomó muy en serio, le parecía que la forma y los detalles que tenían estos dos tipos de contarlo les parecía muy real. Así que no paró de darle vueltas y un día fue a hablar, bueno, a confesarse con el cura del barrio y el cura le dijo, ves de inmediato a hablar con tu padre, cuéntale esto a tu padre. Así que se lo contó a su padre le llevó a la comisaría y le dijo, niño, cuenta todo lo que sabes. Entonces Enrique comenzó a contar que dos amigos suyos decían haber sido los que habían acabado de esa forma tan brutal con Carlos Moreno y que además daban muchísimos detalles, como por ejemplo lo de que tenían guantes, que dentro de la boca de este señor había un trozo de látex, o sea que le habían mordido, e incluso Enrique dijo que su amigo Javier Rosado tenía una marca en el dedo que podía ser del mordisco que le dio, en este caso, Carlos Moreno para defenderse, la víctima para defenderse. Entonces la policía, que no tiene absolutamente nada en ese momento, porque todo esto sucedió en abril, estábamos en octubre en este momento, habían pasado 6 meses. Entonces la policía dice, vale, pues nos tenemos que centrar sí o sí en esta línea de investigación. Y la policía no tenía mucho tiempo que perder, así que se presentó en casa de la familia Rosado, pidieron hablar con Javier Rosado y entraron en su habitación. Y resulta que la policía de alguna forma estaba un poco escéptica, no se pensaban que dos chavales pudieran hacer algo así, pero cuando entraron en la habitación de Javier Rosado se dieron cuenta que Enrique tenía toda la razón. Para comenzar, la policía tuvo muchísima suerte porque el día en el que Javier Rosado y Félix fueron arrestados era el día en el que iban a volver a salir a la calle. Lo tenían todo preparado, los guantes, la ropa e incluso los cuchillos. En la habitación de Javier Rosado se encontró muchísimas cosas que iban como por ejemplo de todo tema ocultista, juegos de rol, que esto evidentemente luego más tarde se sacaría de contexto, hablaremos más adelante porque yo en mi caso tengo cosas ocultistas en mi casa y no voy por ahí haciendo lo que hacía este tipo. Pero también lo más preocupante es que tenía bastantes libros que hablaban de Adolfito. Yo sé que me has entendido. Sin embargo, tener todo esto en casa es bastante creepy, pero no implica que hayas hecho un acto tan atroz. Sin embargo, quizás estos dos se pensaban que no iban a ser atrapados porque tenían una cantidad de pruebas en contra de ellos que no te lo puedes imaginar. Y es que había un dato que ellos no manejaban porque no había salido en televisión. Resulta que la policía había encontrado un reloj en la escena donde se había encontrado el cuerpo de Carlos Moreno. Y este reloj pertenecía a Félix. Así que ya se le podía vincular a esto. Sin embargo, lo ultra fuerte de verdad sería el diario personal de Javier Rosado que se encontró en su habitación. Era una cosa tan bestia que es que, o sea, la falta de empatía es mayúscula. Resulta que Javier Rosado escribía todas sus memorias en un diario donde contaba sus hazañas y sus pensamientos. La verdad es que estaba muy bien redactado y todo eso porque él era súper inteligente. Como os había contado al principio, él había creado el juego de rol Razas. Bien, en este juego, como todos los juegos de rol, de repente el derrotero te puede llevar por salvar una ciudad, casarte con una princesa o destruir una ciudad entera. Todo esto en un tablero donde van sucediendo las cosas con unas cartas o no, o sea, puede ser muy abierto. Quiero decir, jugar al Cluedo físico, sabéis, que hace uno de, ay, a mí me han quitado la vida y todos los demás tienen que ir averiguando quién es la persona que ha acabado con la vida de esta persona. Esto es un juego de rol en físico, ¿de acuerdo? Eso también es un juego de rol. Pero como os había contado, desde hacía ya un tiempo, Javier Rosado sentía que se le estaba quedando pequeño el hecho de jugar a juegos de rol en un tablero y quería hacerlo realidad. Entonces, este pensamiento que estaba teniendo se lo comentó a su amigo Félix y él estuvo de acuerdo. Entonces, para jugar a este juego de rol físico, de verdad, tenían que sacrificar a una persona porque así es como era el juego. Pero este sacrificio tenía que tener unas reglas. Las reglas es que para hacerlo bien tenían que elegir a una persona a la cual era un arquetipo al que le habían puesto el nombre de Benito. A ellos les parecía una persona tonta, por así decirlo, pero también valía un niño, heavy, o una mujer,
que podía ser guapa o no, pero tenía que estar sana, que eso con la vista lo sabían, ¿no? En fin. Y pues estaban preparados, o sea, ellos lo hablaron y se iba a hacer, se iba a realizar. La madrugada del 30 de abril de este año, se prepararon pues con sus capuchas, con cada uno de ellos un cuchillo, y tenían fijado un objetivo, o sea, tenían el arquetipo de esa víctima. Primero vieron a una mujer paseando pero iba acompañada y claro, no pudieron hacerle nada porque tenía un acompañante y era un poco peligroso. Esto lo estuvo escribiendo Javier Rosado y puso: qué manía de acompañar a las mujeres. Wow. También se fijaron en un grupo de chavales que también les pareció peligroso, que esto sería importante para más adelante, ¿eh? Porque él sabía discernir lo que era peligroso de lo que no. Bien. Luego encontraron a un hombre solo en una parada de autobús que llevaba un Walkman, que es como pues un MP3 de la época. Fueron a donde estaba este señor, pero este señor les empezó a dar conversación y sintieron pues que no era la víctima adecuada y siguieron buscando. Con todo esto nos plantamos a las 4 de la mañana y estos dos tipos, Rosado y Félix, empiezan a estar frustrados porque ellos quieren acabar con alguien. Entonces, según las reglas de su juego de rol inventado, a las 4 de la mañana podían bajar los estándares. Ya no hacía falta que fuera una mujer ni un niño, sino que podía ser cualquier persona. Y entonces encontraron a Carlos Moreno a esa hora esperando el autobús. Era un hombre regordete, era un hombre que tenía cara de bonachón y seguro que no pondría demasiada resistencia. Así que se fueron hacia él. Según Rosado, habían pactado que tenía que ser él, Javier Rosado, el que acabara con esta persona, quien le pusiera el broche final, si es que lo quieres decir de esa forma, pero Félix fue el que acabó sacándole el contenido del estómago hacia afuera, vamos a decirlo. Los investigadores se quedaron completamente helados por todos los detalles y la brutalidad de estos detalles que había en los diarios de Rosado. En estos diarios contaba cómo Rosado había visto la película de Hellraiser, donde cuando los malos querían hacer callar a su víctima, le metían la mano en la boca. Y Rosado pensó que esta sería la mejor forma de hacer callar a su víctima, en este caso a Carlos Moreno, y lo hizo, pero no pensó que Carlos Moreno le pegaría un buen mordisco, haciéndole mucha sangre y haciendo que parte del guante se quedara en su boca. En sus diarios también decía cosas como las siguientes: mis sentimientos por hacer quitar la vida a alguien en sí mismo no existían en absoluto, demostrándome que mi mente era fría y calculadora en cualquier situación y dándome esperanzas para otras ocasiones. No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con la víctima. Ni siquiera me inquietaba que me pillaran. Todo eso eran estupideces. Además, Javier Rosado, antes de dormir esa noche, rellenó una de las fichas que él mismo había creado para su juego de rol. Esta ficha era básicamente rellenar las características de su víctima. Lo dibujó con una bolsa llena de ropa porque hay que recordar que ese pobre hombre había salido de trabajar, había ido a ver a su amante, que es total, pero al final era un hombre normal y corriente que estaba yendo para su casa. Es fuerte esto, ¿eh? Y después puso las siguientes cualidades: fuerza un 8, poder 6, carisma 4, inteligencia 6, tamaño 15 y voluntad 16. Y lo último que escribió Javier Rosado de su víctima sería lo siguiente: era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpear y una papelera imaginaria que decía quiero perder la vida. Si hubiese sido la 1:30 de la mañana no le hubiera pasado nada, pero así es la vida. Eso tenía que ver porque, como os había comentado, ellos tenían como una franja horaria y a partir de las 4 cualquier persona que estuviera en la calle podía ser una posible víctima, porque ellos iban con arquetipos, ¿no? Ellos salían, pues ahora vamos a acabar con la vida de una persona que tenga el pelo naranja. Y después dijo: pobre hombre, no merecía lo que le pasó, fue una desgracia. Buscamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Si no es así, la próxima vez le tocará una chica y lo haremos muchísimo mejor. Claro, yo os estoy contando esto con la distancia del tiempo de la investigación, de que esto al final hace bastante tiempo que sucedió, pero tú imagínate ser un policía y leer este diario.
y ver que es un chaval normal y corriente, o sea, ¿y los padres? O sea, ¿y los padres saber que su hijo ha hecho algo así? Que además este chico no le faltaba nada, venía de una familia normal y corriente, que además se podía dar sus lujos porque los padres tenían unos buenos trabajos. En el caso de Félix al final era diferente, pero bueno, es que tampoco tiene justificación ninguna. Como te puedes imaginar, estos dos, Javier Rosado y Félix, se fueron a la cárcel de una para seguir investigando y a la espera de un juicio, pero esto explotó en España, o sea, cuando la opinión pública se enteró de lo que había sucedido, realmente no daban crédito. Muy heavy, como dos chavales podían haber hecho algo tan fuerte, pero claro, estaba por medio los juegos de rol. Se afirmaba que estos juegos producían necrosis fulminantes en los tejidos de la cabeza, del corazón, aparte de desprecio por la realidad e ignorancia. Además que promovía la psicopatía. Y pues este circo continuó durante muchísimo tiempo porque había programas donde iban expertos a contar lo malo que eran los juegos de rol, los videojuegos, lo mismo que pasó, si os acordáis, con lo de la katana que ya os conté, creo que ese caso lo volveré a repetir, por cierto, y que bueno, se montó un chocho espectacular. Esto además se retroalimentó cuando salieron un par de películas aprovechando esto, o sea, e hicieron dos películas, una de ellas que era Nadie conoce a nadie con el Eduardo Noriega. Esto de los juegos de rol, por cierto, no solamente se quedó en España, sino que en Estados Unidos había manifestaciones de madres que decían que por favor no dejaran a sus hijos jugar a este tipo de juegos porque se volvían zombies. La cosa es que menos mal que el propio Rosado, Javier Rosado, en alguna que otra declaración dijo que a él no le gustaba jugar a los juegos de rol, solamente le gustaba jugar al que él había creado. Además, la gente con un poquito de estudios comenzó a decir que esto era una auténtica tontería y que al final ellos dos eran unos psicópatas y que no tenía nada que ver con un juego. La cosa es que otra vez, sobre todo Rosado, mostró la frialdad que tenía. En más de una ocasión dijo: oh, yo he hecho todo esto, oh Dios, qué horror. O sea, como que se reía de la gente, era espectacular lo que hacía. Y es que el profesor de psiquiatría forense de la Universidad Complutense de Madrid, quien era José Antonio García Andrade, aseguró que Javier Rosado tenía principio de esquizofrenia por algunos escritos que había podido leer en sus diarios. Sin embargo, el juez encargado del juicio que se iba a celebrar en contra de estas dos personas, tanto de Javier Rosado como de Félix, recibió varios informes de distintos especialistas y uno de estos informes estaba hecho por las doctoras, las psicólogas Blanca Vázquez y Susana Esteban. En este informe básicamente decía, como os había dicho antes, que este sujeto, Javier Rosado, sabía muy bien a quién escoger y a quién no, porque, como os había contado al principio, él supo discernir que mejor no atacar a una mujer que estaba acompañada ni a un grupo de chavales. Él sabía que eso era peligroso para él, y cuando tú sabes que es mejor atacar a una persona solas que una persona que va acompañada, tan mal no estás. No es un impulso, no es eso que te sale de dentro y tienes que hacerlo, sino que es estudiado. Aparte que compraron guantes, iban preparados, iban de negro y a posteriori rellenaron una ficha técnica. Quiero decir, es claro que este señor, bueno, estos señores lo tenían todo planeado. Aparte que esperaron un tiempo prudencial para volver a hacerlo. Sin embargo, la policía los detuvo antes. El juicio contra estas dos personas, contra Javier Rosado y Félix, comenzó a finales de 1996 hasta febrero de 1997. Por otro lado, se supo que al final él era como la cabeza pensante, además tenía muchísimo aplomo para la hora de hablar, una locución muy buena, te sabía convencer, y en el caso de Félix, él simplemente seguía a una figura autoritaria. Él también quería hacer cosas malas, tenía una persona que le dirigía y era un tándem perfecto. Finalmente, el 18 de febrero de 1997 se supo el veredicto, se supo la sentencia. Los dos iban a ser culpables, pero ya os digo que es irrisoria. Lo que vais a escuchar es lamentable. Rosado fue sentenciado a 42 años de prisión y 2 meses por acabar con la vida de Carlos Moreno y por su
conspiración y su cómplice Félix Martínez fue condenado a 12 años y 9 meses de reclusión por lo mismo. Sin embargo, Javier Rosado solo pasó 13 años en la cárcel. Sí, estás escuchando bien. 13 años en la cárcel, que además fue a diferentes cárceles, a tres cárceles diferentes, mejor dicho, porque la liaba parda. Pasó por Valdemoro, Aranjuez y Soto del Real, y aparte en estas 3 cárceles diferentes, a partir de los 9 años de su condena, comenzó a pedir que a ver si le podían reducir justamente esta condena. Pero resulta que en ninguna de estas 3 cárceles donde pasó Javier Rosado, en ninguna vieron por parte de los funcionarios un remordimiento por su parte por lo que había ocurrido. O sea, ellos, los funcionarios, sentían que Javier Rosado no se había arrepentido de los hechos. Sentían que no, que simplemente este hombre lo hacía pues por un trámite, pedir perdón para ver si le reducían la condena y ya está. No te vayas a pensar que Félix estuvo un poco más de tiempo en la cárcel, porque no. Con 21 años salió también de la cárcel, porque él tenía muy buena voluntad, él siempre estaba haciendo tareas en la cárcel y como que se portaba muy bien, así que le dejaron en libertad. Estuvo un tiempo viviendo en Berlín. Su único apoyo dentro de la familia, porque él no tenía familia, era su padrastro, la expareja de su madre, quien había perdido la vida, y a día de hoy los dos se sabe que están en Madrid, se piensa que están en Madrid, pero están en completo anonimato, ya que no tienen ni propiedades ni absolutamente nada, así que no se sabe nada de ellos. Y pues hasta aquí el caso del juego de rol. Es un caso terrible y os aseguro que hay pequeños detalles que ni siquiera he contado porque son muy fuertes. Podéis buscar información donde queráis sobre todo esto, sobre lo que le pasó a la víctima, pero ya te puedes imaginar si... Bueno, en fin, es que no quiero tampoco entrar en eso. Y pues nada, deciros que me he apuntado en el escritorio del ordenador un guión, bueno, un recordatorio para cuando acabe el vídeo, porque esto que os voy a contar como que al principio del vídeo me parece un poco raro. Y es deciros el lip combo que llevo en cada vídeo, porque siempre me preguntáis, y este es... Ya verás que esto lo hago, este vídeo, y luego no lo vuelvo a repetir hasta 5 vídeos más tarde. Bueno, esto es de Shane, que es... un 2 en 1, por aquí tiene el perfilador y por aquí tiene el pintalabios. El pintalabios no me gusta nada, ya te lo digo. Y es el Glam 101, básicamente. Y esto solo lo utilizo como perfilador porque me gusta mucho este perfilador y dura bastante. Y de gloss me compré por ASOS, porque de repente me aparecen cosas que me gustan, este gloss de Revolution, como se llame, que es el tono Glimmer. Pues eso. Es este, y la verdad os tengo que decir que es, aparte de ser precioso, no sé si se verá bien, yo creo que no se ve bien. Ay, me encanta hacer estas cosas de gurú. Huele, chicos, es que me huele a cheesecake, te lo juro. Buah, increíble. Bueno, ¿qué es lo que llevo? Y para todo el tiempo que llevo hablando, que llevo 1 hora y 24, creo que no está del todo mal. Y pues bueno, que nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que es como vuestra cara.